Hola a toda la gente de Comunidad Paz, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien en casa y hoy queremos presentarles una nueva sección que estamos creando para que usted comparte y crezca con nosotros. Así que déjeme explicarle esta nueva sección. Lo que queremos hacer es algo diferente a lo que venimos acostumbrados a hacer. Queremos responder sus preguntas y algunas dudas que tengan todos ustedes, y siempre voy a tener un invitado distinto, tal vez los pastores o alguien especial en el tema, y vamos a estar conversando acerca de esto. Así que hoy tenemos ciertas preguntas y tenemos este bowl acá donde yo voy a sacar preguntas y vamos a responder. Y hoy estoy con dos invitados espectaculares, nuestros pastores principales, don Alejandro Castro. ¿Qué tal, don Ale? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Qué bien. Y doña Flora Baeza, su esposa. Hola, ¿cómo estás, Andy? Así que vamos a sacarle el jugo a nuestros pastores y recuerden, queremos que usted haga sus preguntas a info@paz.cr con la descripción de espacio de preguntas. Así que haga su pregunta y vamos a estar sacando este espacio constantemente para que usted pueda ser aclarada esa pregunta que usted tiene. Bien, así que empezamos, ¿les parece? Empecemos. Ok. También es importante recordar que estamos en un proceso de crear cosas nuevas para la Comu, y esta es una de esas iniciativas para hacer las cosas un poco diferente y crear nuevas opciones de aprendizaje y nuevas dinámicas para cambiar un poquito la dinámica de la iglesia, ¿verdad? Así es, y va a estar, por el momento va a estar todos los jueves a partir de las 7 p.m. Vamos a estarlo presentando acá, este espacio, por el momento. Ahí estaremos confirmándole si continúa o si cambia la hora o el día, pero por el momento va a ser jueves a partir de las 7 p.m. Así que primera pregunta, ¿qué les parece si contestamos? Me siento en un programa de esos de televisión de concursos. Qué buena pregunta, porque dice, ¿qué piensan sobre las vacunas del COVID? ¿Hay que ponérselas? Porque hay toda una conspiración detrás de este tema tan importante ahora, ¿verdad? Pero que muchos lo definen como la marca de la bestia, esa vacuna. Así que yo creo que es una muy buena pregunta contestarla. Bueno, primero un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo, y que también compartan este video con otras personas para que puedan crecer y que nos conozcamos un poquito más. Tengo que ser bien honesto a la hora de contestar esta pregunta. Como estoy convencido de la vacuna, como estoy convencido de que hay que ponérsela, no he leído mucho. Sé que hay gente que ha leído todas las teorías de conspiración, de la marca de la bestia, de que nos van a poner un chip, de que se hace con desechos humanos, en fin, hoy no oye un montón de historias que suenan fábulas. Yo digo, la capacidad de creatividad para hacer 50 películas de Hollywood con esta vacuna es impresionante. La cantidad de, y perdónenme que me exprese así, los que me conocen saben que soy así, algunas son babosadas realmente, Sí. porque yo me ponía a pensar, antes de ir a una respuesta un poquito más concreta, digamos que de ahí viene la marca de la bestia. El chip. El chip. Por ejemplo, en Costa Rica la vacuna viene en una ampollita así, donde viene para 5 dosis. ¿Usted sabe cómo va a ser el enfermero para encontrar un chip microscópico y saber que solo vienen 5 y saber que va a pegar la jeringa y va a jalar el chip de los 5 que están ahí, porque si no le mete los 5 a uno? Por favor, tengamos un poco más de análisis para ver que no puede venir un chip ahí, porque es imposible. Ahora, como oí un médico una vez explicando, si fuera técnicamente posible, científicamente posible meter un chip ahí, ya lo estuvieran usando para descubrir medicamentos, tratamientos para el bien de la humanidad. Claro. Entonces, y si Satanás hubiera querido usar esta vacuna del COVID para marcarnos a todos, sería muy tonto si lo hace cuando está expuesto al mundo entero. Mejor lo hubiera hecho desde hace décadas con la vacuna del tétano, con la vacuna de la polio, con un montón de vacunas. En Costa Rica tenemos no sé si 10 o 12 vacunas que nos meten desde chiquititos, y mejor las hubiera puesto ahí, nadie se da cuenta, estaríamos todos marcados. Así que yo creo que científicamente, yo sé que hay muchas posiciones y respeto cada una de ellas. Personalmente yo ya estoy vacunado con las 2 dosis, me siento muy tranquilo,
no hago ruidos raros en la noche, ni aúllo, ni camino de 4 patas, ni mucho menos. Y sé que de mi parte pienso que es una responsabilidad para con uno mismo y para con los seres queridos. Ahora, como les digo, no me he puesto a leer, no me he interesado leer acerca de todas las teorías de conspiración que hay, pero sé que hay de todo y yo me quedo en la mía, que es la ciencia avanza. Dice la Biblia que en los últimos tiempos la ciencia avanzará y la vacuna es una entre muchas otras cosas que van a venir para combatir esta grave enfermedad. Pero creo que igual como pensamos así, habrá gente que no piensa así. Exacto. ¿Verdad? La Comunidad Paz ha tenido siempre históricamente una postura de dar libertad a la gente y que sea Dios y el Espíritu Santo el que le hable, ¿verdad? Claro. Entonces, si ustedes no creen que deben ponerse la vacuna, tranquilo, no se la ponga, pero sí pensamos que hay que pensar en los demás y pensar en el bien del país y de los seres que amamos y de todas las personas que nos rodean y tener ese cuidado. Pero si usted no quiere ponérsela, igual, de ahí no podemos obligar a nadie a ponerse la vacuna. Hay que dar la libertad de ponérsela o no, pero sí creemos que es responsable como mujeres y hombres cristianos ponernos la vacuna, Sí, para ayudar a detener esta pandemia. pero no tenemos una posición oficial. Si usted está buscando una posición oficial de parte de la Comunidad Paz, si hay que ponérselo o no lo tenemos. Ore, pídale a Dios que lo dirija, pídale al Espíritu Santo que le hable, y bueno, y que lo dirige, que tome la decisión. Pero que por favor recuerden algo muy importante: las redes sociales funcionan así, y quiero que me pongan mucha atención. Todo lo que diga Facebook es mentira hasta que se compruebe lo contrario, y no al revés. Así ¿Verdad? es. La gente cree que todo lo que dicen las redes sociales es verdad hasta que se compruebe lo contrario. Es al revés. Todo lo que dicen las redes sociales es mentiras hasta que usted haga una investigación y vaya a páginas oficiales de universidades, de laboratorios científicos adecuados para que les den la información correcta, y así como otras noticias que hacen bulla por todo lado. Recuerden esto, y ahora me voy a extender un poco aquí aprovechando la respuesta. Los que publican cosas en Facebook y en YouTube hacen dinero con las babosadas de los que le seguimos. Entonces recuerde que si yo he visto publicaciones que dice: esta es la casa del pastor fulano de tal que es multimillonario y que costó no sé cuántos millones de dólares. He visto como 16 casas diferentes. Tiene 16 casas ese pastor. Claro, lo que no sabemos es que el que hizo el reportaje lo que quiere son likes y seguidores, porque eso se produce en dinero. Entonces aprendamos también a ser inteligentes y manejar las redes sociales, que son muy importantes, y manejarlas bien producen buenos frutos, pero no creamos todo lo que dice, investigamos, y recuerden, todo es mentiras hasta que se compruebe lo contrario. Buenísimo, muchas gracias. Así que ya sabe, ponerse o no la vacuna es decisión de cada uno de ustedes. Ore, pregúntele al Señor. Creemos que no es la marca de la bestia y que no se va a ir al lago de fuego solo porque se puso la vacuna. Recuerde que Dios juzga las intenciones del corazón, y solo porque usted cree que se puso algo bueno, que le va a hacer bien a su salud, no se va a ir al lago de fuego. Así que vamos a la siguiente pregunta. Vamos. Listo. Siguiente pregunta. Respuesta definitiva. Qué linda pregunta. ¿Es necesario que yo asista a una iglesia? ¿Cuál es la función de las iglesias? Importantísimo para estos momentos, ¿verdad? Porque la iglesia ha cambiado. Casi que mucha gente ha decidido que la iglesia lo quiere hacer de manera virtual, sin prácticamente congregarse. ¿Cuál es la importancia de congregarse? Bueno, si empieza doña Flora tal vez con esa Es respuesta. diferente, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora es totalmente diferente a como se hacía antes. Venimos muy pocos a la iglesia, pero yo soy de la opinión, y creo que es la postura de Alejandro y de Andrés, que sí es necesario venir a la iglesia. ¿Por qué? A ver, pónganse a pensar, a nosotros nos gusta compartir con gente que es como uno, que tiene sus intereses, sus gustos. Por ejemplo,
Voy a poner ejemplos. Los bailarines les gusta andar con bailarines, ¿verdad? Con gente que le gusta sentarse en una mesa y de un momento a otro levantarse, hacer loco así y volverse a sentar. No sé si así hacen los bailarines, pero les gusta andar entre ellos. La gente que corre les gusta salir a correr con ellos, tomarse un café, pasar tiempo con ellos, etcétera, etcétera. Pues los cristianos deberíamos o tenemos esa necesidad también, compartir con gente que cree como nosotros, que piensa como nosotros, gente que suma a nuestra vida, gente que nos puede ayudar en un momento de dificultad, gente que nos ayuda a crecer en la palabra, o simplemente una reunión de amigos, que ahora hay que tener cuidado con esas reuniones de amigos o no hacerlas por ahora, pero aquí en la iglesia todos nos venimos, oímos la palabra, adoramos al Señor, compartimos un ratito entre nosotros y creo que eso nos edifica, ¿verdad? Sí, yo creo que nos desarrollamos, esos corredores que decías, esos bailarines se hacen mejores cuando desarrollan un ambiente. Entonces uno desarrolla como cristiano cuando uno está con gente. Yo creo que uno lo podría decir también que uno crece en el cuerpo de Cristo. Dios le habla a la gente a través de la gente, y cuando uno se aísla o está solo, Dios le habla menos a uno o ve menos la mano de Dios, porque Dios decidió actuar a través de la gente. Entonces yo creo que en congregación, en comunidad, tenemos más opción de ver esa mano de Dios, de ver cómo Dios se mueve y de crecer como personas. Sí, hay muchas y variadas razones por qué congregarse. Hay una tendencia natural al hombre de buscar cómo no hacerlo, pero el mandato bíblico es hacerlo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos de ustedes, sino que anímense unos a nosotros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así que hay un mandato de no dejarse de congregarse, y más cuando las cosas se complican, como estos tiempos del COVID, que aunque no podemos reunirnos por asunto de la pandemia, no es un asunto de una crisis de otro tipo, pero si no fuera por eso deberíamos de estar más juntos, más unidos, aprendiendo. Hay que entender que la iglesia se vive un proceso de discipulado, de formación, ¿verdad? Jesucristo llamó a 70 hombres y se quedó con 12 y los formó, los instruyó y les dijo: vayan ustedes y hagan lo mismo. Y cuando vemos a Pedro y vemos a Pablo, andan por todas las ciudades fundando iglesias, nombrando un equipo de gente que se encargue de eso y decirle: congréguense aquí y comiencen a multiplicarse como corresponde. Otra razón interesante dice que Jesucristo se congregaba. Jesucristo, como buen judío, todos los sábados iba a la sinagoga, no porque fuera un asunto de ley, sino porque era un asunto de estilo de vida. Cualquiera podría decir: bueno, es que Jesucristo iba a enseñar. No, Jesucristo escuchaba también lo que estaban enseñando otros ahí. Así que yo siempre me pregunto, si Jesús tenía la disciplina de ir todos los sábados a la sinagoga, nosotros no tenemos, somos más cargas que Jesús, sabemos más, estamos más empapados del reino de los cielos que Jesucristo. Otra importante razón es que la iglesia es un cuerpo que tiene diferentes dones y ministerios y se desarrollan entre todos juntos. Así es. Nadie tiene todos los dones ni nadie tiene todos los ministerios. No necesitamos. Yo necesito los dones que tiene Andrés, necesito los dones que tiene Flora, Flora necesita de los dones que tengo yo, Andrés necesita de los ministerios que desarrollo yo, y nos necesitamos unos a otros. Cuando no nos congregamos, el don que tengo yo no tengo a quién ministrárselo. Primero, no sé si tengo un don, así que lo voy a desperdiciar. Y segundo, no tengo a quién ministrárselo porque tengo que desarrollarme en un cuerpo donde me disipulo, donde alguien viene y me da una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, tiene un don de sanidad, ora por mí y me sano, una palabra profética, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo dones que tengo que manifestar para con los demás. Así que tratar de tener un cristianismo sin congregarse es absurdo, porque no se crece, no se desarrolla, no hay disciplina, no tengo que soportar a la hermanita que canta muy duro a la par mía, no creo carácter, entonces me quedo muy fácil en mi burbuja solitaria y no tengo por qué comprometerme con alguien, con nada, y no tengo que servir. El problema de toda esta gente que a veces no se congrega es que cuando están enfermos o la están pasando mal, lo primero que hacen es ir a la iglesia
para que alguien que tiene los dones, que los ha desarrollado, que los ha multiplicado, que sí está haciendo la tarea, haga por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos porque no han aprendido a hacerlo. Entonces es cuando se dan cuenta de la necesidad de estarse congregando. Dice en Hechos 11:25, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró llegó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Así que vemos que ellos andaban trabajando, formando iglesias y haciendo que la gente se reuniera para que creciera. Ese era el trabajo del apóstol, fundar iglesias y que la gente crezca y se desarrolle ahí. Y Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que tenemos mucha evidencia de que congregarse es parte de la vida cristiana. No concibe la Biblia un cristiano sin congregarse. Sí, y es que estamos hechos para estar con gente, o sea, el cristianismo se desarrolla con la gente, es para estar juntos, no es para estar solos. El cristianismo nunca fue algo individual y no nos podemos desarrollar de manera individual. Así que yo creo que queda clarísimo, los invitamos a la Como, está su casa, y saque el tiempo. Tal vez no va a poder todos los fines de semana, porque hay muchas cosas, sí, pero por lo menos 2 veces al mes, 2 fines de semana al mes, o 3 fines de semana. Trate que esto sea un estilo de vida como lo que tenía Jesús. Y ahora tenemos por pandemia, que no nos podemos reunir todos como quisiéramos, pero está por ahora en la vía virtual, están los grupos Paz, están los talleres, así que opciones para crecer, desarrollarse, multiplicarse y hacer y ministrar los dones que Dios le ha dado, hay opciones. El que no lo quiere hacer es porque ya no quiere y ya no podemos hacer nada. Con el que no quiere no podemos hacer nada. Así es. ¿Algo más? Bien. Siguiente pregunta. Buenísimo. Vamos a ver. Hay algunas Biblias que traen más o menos libros, o más o menos versículos. ¿Cuál de las versiones de la Biblia es la que deberíamos usar? Interesante. Doña Flora. Bueno, esto es una pregunta recurrente para mucha gente. Efectivamente, digamos, en el ámbito cristiano hay dos versiones o 2 tipos de Biblias. La Biblia de la evangélica y la Biblia católica. La Biblia católica tiene 7 libros más en el Antiguo Testamento. Es importante contar y decir que el Antiguo Testamento es el que tiene esa variación entre la Biblia católica y la Biblia evangélica. El Nuevo Testamento es exactamente el mismo, ¿ok? Esos libros, esos 7 libros que tiene la Biblia católica del Antiguo Testamento no son reconocidos por el canon judío, hebreo, exactamente. Ellos tienen, nosotros los evangélicos tenemos el mismo Antiguo Testamento que tienen los judíos, los hebreos. Esos 7 libros fueron escritos en el tiempo del silencio, ¿verdad? Entre el último libro del Antiguo Testamento que usted y yo conocemos hasta la venida de Jesús. Esos años de silencio fue lo que estuvieron escritos esos libros, y algo muy interesante es que sí se les reconoce como libros históricos, pero no como libros de revelación de Dios. Porque, por ejemplo, los Macabeos existieron y está el libro de Primera y Segunda de Macabeos, perfecto, la historia, se conoce la historia de ese tiempo de la humanidad, digámoslo así, pero el libro de Macabeos tiene algunas partes del libro donde se contradice con la doctrina, digámoslo así, con las leyes que le dio Dios a Moisés. Entonces, por eso esos libros no se consideran como parte del Antiguo Testamento para los no católicos. Los católicos sí lo tienen, ¿verdad? ¿Querías decir algo, Ale? No, lo importante tal vez es decir que no está mal leerlos como información histórica, como estaba diciendo Flora, pero separar lo que dijo muy claro Flora es que no se consideran como una revelación divina de palabra de Dios,
sino como instrumentos históricos, que está bueno, que nos van a aportar algunos elementos históricos, geográficos, arqueológicos, pero no podemos considerarlos porque hay contradicciones entre la revelación que ya conocíamos y estos libros de la época del silencio, que son 400 años de silencio que hay de la Biblia. Así que eso es muy importante que lo conozcamos, pero el que los quiere leer, que sepa que nada más no puede recibirlos como palabra de Dios, sino como un instrumento de conocimiento. Sí, ahí quisiera agregar algo. Muchos teólogos los usan para conocer literatura, para conocer historia, para entender el contexto, que también es parecido a lo que los libros de la Biblia tienen, pero no como revelación. Entonces sirve mucho para conocer ese contexto y para tal vez le agrega algo a ese contexto que nos ayuda a entender lo que ellos vivían antes. Sí. ¿Okay? Y también hay unas porciones del Nuevo Testamento que en los últimos años se ha dicho que no pertenecían al canon original, que fueron añadidas después. Son porciones de los evangelios y que algunos teólogos dicen que no corresponden, que hay que quitarlas, que no hay que leerlas. Sin embargo, no contradicen la doctrina ni la verdad bíblica, ¿verdad? Entre ellas está la historia del paralítico que estaba en la fuente. Sí, el cuento de que dice que Betsaida, venía un ángel a mover el dedo. agua. Hay unos que dicen que eso no estaba, pero no van contra la doctrina, no van contra la verdad de Dios. Entonces se pueden eliminar. Sí, de hecho hay versiones que ya no las toman en cuenta, pero no hacen mal, digámoslo así. Tal vez es importante aclarar que hay una diferencia entre estos libros que Flora está hablando, que estamos hablando del Antiguo Testamento, y las versiones nuevas de la Biblia, ¿verdad? Desde 1569, en que Casiodoro de Reina presentó su primera edición, y después Cipriano de Valera en 1602, ya existían versiones de la Biblia, desde 1553. ¿Por qué? Porque el deseo de presentarle la Biblia a la mayor cantidad de personas que se vino con la Reforma produjo un avivamiento, un despertar por investigar acerca de la mejor forma de hacer la traducción de las Escrituras. Entonces los nuevos descubrimientos arqueológicos, los nuevos descubrimientos lingüísticos, los nuevos descubrimientos de conceptos, de palabras, de traducciones, nos están ayudando a tener cada día unas Biblias más purificadas, podríamos decir, en lenguaje, ¿verdad? La nueva versión internacional de la Biblia, que ha tenido un montón de detractores porque quitó algunas partes de la de 1960, por ejemplo, que fue la última revisión de estos dos señores, dice que quitaron, pero lo que ellos hicieron fue que investigaron en los documentos originales y se dieron cuenta que hay porciones que no estaban en los documentos originales, que como dice Flora, no contradicen la enseñanza bíblica, pero más bien nos dieron la posibilidad de ser más fidedignas. Y también hay posiciones de traducciones literales que no quieren cambiar la palabra en absolutamente nada, pero cuando ya usted la pasa del hebreo o del griego al español, no tiene mucho sentido. Entonces nos vamos a encontrar la nueva traducción viviente, vamos a encontrar paráfrasis que tiene un poco de interpretación del editor, vamos a encontrar nuevas traducciones que no significa que están mal, sino que es el avance de la interpretación, el avance lingüístico, de descubrimientos arqueológicos, nuevos documentos encontrados en documentos arqueológicos, etcétera, etcétera. Y lo ideal es siempre tener la famosa 1960 y nuevas versiones que nos ayuden a tener un mejor entendimiento de las Escrituras. Así es. Sí, yo creo que algo importante también es que la gente se sienta segura. O sea, el último descubrimiento fueron los rollos del Mar Muerto, que se aparecieron como en 1950, 60, y era la Biblia hebrea, todo el Antiguo Testamento, lo sacaron y era muy, muy parecida a todo lo que… o sea, las diferencias son cosas muy, muy, muy pequeñas. O sea, estamos seguros de que tenemos una Biblia buena, de que estamos leyendo las cosas bien, y esos detalles pequeños lo ven los teólogos expertos con doctorado, porque en lugar de un A, un D, y esos detalles no importan. Lo importante es que tenemos una buena Biblia
y que la leamos. ¿Cuáles versiones leen ustedes? Yo leo particularmente, tengo la 1960, la Biblia de las Américas me gusta mucho y la Nueva Versión Internacional. Yo cuando estoy haciéndome leo la Nueva Versión Internacional como lectura, pero cuando estoy estudiando leo hasta 5 versiones. Sí, también la De Nueva todas las Traducción recojo Viviente, para un ¿verdad? lado, para el otro, veo que añade uno. Y tengo una versión, Alejandro habla hoy, porque a veces agarro un versículo y lo tomo de 4 versiones y formo lo que yo quiero que diga, sin contradecir el contenido. Así que esa es versión Alejandro Castro. Buenísimo. Ok, siguiente pregunta. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es su versículo favorito y por qué? Qué linda pregunta. Bueno, yo he tenido versículos favoritos a lo largo de mi historia. Sí. ¿Cuántos años de conocer al Señor? Como 45 años de conocer al Señor. Versículos que me han marcado es Isaías 26:3, que he enseñado de él, lo proclamo, lo grito, lo digo siempre: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Ese es mi versículo de corazón, de fe, de confianza, de esperanza. Pero en estos últimos tiempos, dependiendo de lo que uno necesita, yo creo que el Señor le habla, y hay un versículo que me encanta y lo voy a leer porque no me lo sé, porque no he logrado aprenderme, lo tengo como hay una cosa rara. Proverbios 21:1, que dice: en las manos del Señor, esta es versión internacional, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. ¿Y por qué este versículo? Porque a través de yo confesar este versículo, declarar este versículo, hablarle a todo lado, a gritarlo por todo lado, me he dado cuenta que cuando el Señor, cuando uno tiene una petición, por ejemplo, he orado por mis hijos en ese sentido y he orado por otros hijos de otras amigas, diciéndole que todas aquellas personas que se oponen a la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios es que mis hijos, los hijos de mis amigas, etcétera, estén en esa voluntad, ningún hombre, ninguna autoridad, ningún ser humano se puede oponer a lo que Dios dijo. Amén. Así es. Ese me encanta. ¿El de Don Ale? Sería bueno que ustedes nos pusieran ahí en el chat también cuál es su pasaje preferido. También quisiéramos saber, que no solamente nosotros Sí, exacto. lo digamos, sino que usted participe en esta conversación, escríbanos, participe, haga comentarios. Al final vamos a estar rifando una Biblia. No, mentiras. Participe con nosotros y sea parte de esta conversación a través del chat, que creo que es muy importante No, que yo aprendamos creo juntos. también que deberíamos que participe la gente también, qué piensa de la vacuna, digamos, de lo primero que hablamos. También. ¿Verdad? Porque queremos escucharlos y queremos también aprender de lo que la gente piensa, ¿verdad? Y saber. Que no Así solo es, pero sepa lo antes nuestro. de conocer el versículo preferido de Don Ale, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una canción que fue creada en Paz Music aquí en Comunidad Paz. A Jesús tenemos el video que les queremos presentar, así que ya volvemos. Una cruz, un Salvador, la historia del más grande amor. Él descendió, su vida dio, de toda gloria se despojó. Dejó su trono por amor, despreciado, el rey murió. Aún así
triunfó, precio invaluable Él pagó. A Jesús, Rey del universo, sea la gloria, honra y majestad. A Jesús, nombre sobre todos, cielos y tierra se unen a adorar. De la muerte se levantó, le fue dado el más grande honor. A la derecha del Padre está, Él es el Rey, no hay otro igual. A Jesús, Rey del universo, sea la gloria, honra y majestad. A Jesús, nombre sobre todos, cielos y tierra se unen a adorar. A Jesús, Rey del universo, sea la gloria, honra y majestad. A Jesús, nombre sobre todos, cielos y tierra se unen a Cambió su trono por una cruz y al tercer día se hizo la luz. En victoria vivo está Dios con nosotros, nuestro Señor. A Jesús, Rey del universo, sea la gloria, honra y majestad. Hola Comunidad Paz, estamos de regreso acá en nuestra nueva sección de responder preguntas, esta nueva sección que queremos hacer para ustedes, para que usted crezca
y para que usted comparta con nosotros. Quedamos en el versículo favorito de don Ale. ¿Cuál es su versículo favorito, don Ale? Sí, yo no soy de tener versículos favoritos. Esa gente que a veces se reúne y dice, ¿cuál es tu color favorito? ¿Y cuál es tu zapato favorito? Yo no soy de así, pero Qué aburrido. en los últimos años hay un versículo que me llamó mucho la atención, que es cuando José está con los hermanos. Después de todo lo duro que pasó y todas las pruebas que conocemos de él, le dice en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Otra versión dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo utilizó para mi bien. Y yo creo que ese es un versículo que me ha hablado mucho de cuando tenemos diferentes pruebas y estamos pasando por momentos difíciles, recordar, y lo digo cada vez en mis enseñanzas, esto no es para mi mal, es para mi bien. Así Muy bien. es. El mío, yo también soy como don Ale, aburrido, porque no tengo versículos favoritos, pero sí me han ayudado muchos versículos a través de los momentos, tal vez. El primer versículo que me aprendí fue como a mis 17 años, mi papá me lo dijo, y todavía me lo sé, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En nueva versión, en Reina Valera 1960. Pero ese versículo me ayudó mucho a saber que donde yo iba, el Señor iba conmigo, que tenía que esforzarme y todo eso. Pero tengo muchos también versículos, ese que dice don Ale también, Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso me ayudó en mis tiempos del secuestro, mis tiempos de dificultad. Quiere decir que Dios va a transformar todo lo malo en algo bueno. Y bueno, pero sí, tengo muchos, pero por ahí deben andar. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Si pudieran mencionar 3 cosas que debería tener un matrimonio saludable, ¿cuáles serían? Bueno, aquí tenemos representación de un matrimonio de ¿cuántos años? 8 años ya. Contra uno de O 36. sea, es mayor que mi edad. Estamos más tiempo casados nosotros que Que él de Andrés de vivir. vida. No, Qué increíble, sea ¿no? bárbaro. A ver, ¿qué podría decir yo? Hay una palabra que creo que es clave, bueno, 2, que son confianza y respeto. Ujú. Pero pensando en la palabra confianza, la confianza se desarrolla. Ujú. Yo no puedo tener confianza en Alejandro cuando Alejandro me ha traicionado, ¿verdad? Entonces no es tan fácil como decir confianza. Bueno, la confianza se construye. Por ejemplo, en un matrimonio donde alguno de los dos ha sido infiel, hay una restauración, se mantienen viviendo juntos y la persona que ha sido infiel pretende que la otra persona confíe en él plenamente porque ya dijo que ya Que había perdón. dejado a la persona. Claro. Ey, suave, un momentito, proceso. demuéstremelo, ¿verdad? Primero tiene uno cierta duda y con toda la razón. Claro. Entonces, sí, la confianza es un valor para tener un matrimonio saludable, sí, definitivamente, pero desde el día cero uno debe de demostrar que es una persona confiable para que Claro. confíen en mí. Sí, la confianza nos hace vivir en paz, nos hace vivir en tranquilidad. Sí, muy importante la confianza. Sí, y esa confianza me hace no tener celos, Claro. ¿verdad? Alejandro puede salir de mi casa y no llamarme en todo el día, yo no saber dónde está, pero cuando llego yo nunca pienso que él viene de Algo. ser infiel o de reunirse con alguien, de hablar de mí mal, etcétera, etcétera, Claro. porque él se ha ganado esa confianza. Eso en cuanto a la confianza, pienso yo. Sí, creo que esta pregunta es muy extensa porque hay muchos elementos, pero pensando en 3, la confianza, la comunicación es esencial, la comunicación crea buenos vínculos, mantiene paz, una buena comunicación hace que el ambiente siempre esté sano, así que igual se aprende, con eso no se llega. Nosotros que damos consejería prematrimonial en la parte de la comunicación trabajamos mucho porque sabemos que es esencial. Una mala comunicación puede crear un gran problema de algo muy chiquitito.
¿verdad? Así que para mantener las cosas pequeñitas siempre es mejor una buena comunicación. Y después creo que la última, que podría ser la primera, pero no necesariamente, parece extraño, es que el Señor siempre esté presente en la vida de ese matrimonio. Es esencial. Bueno, y obviamente amor, ¿verdad? Sin amor no podemos estar juntos. Sí, como dijo don Ale, hay muchos elementos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, digamos, don Ale? Me gustaría tocar este tema porque hemos visto parejas que no son cristianas y se llevan muy bien. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, lo que pasa es que los principios bíblicos, cuando usted los vive, funcionan aunque usted no los crea. Así es. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Esa ley es una ley. Y no importa si usted es un impío, si usted siembra, usted va a recoger. Así es. Y eso es lo que la gente no entiende. Si usted siembra amor, hace poco diste una enseñanza muy bonita, pues recogerá amor. Entonces un matrimonio que siembra comunicación, que siembra fe, que siembra confianza, Fidelidad. que fidelidad, pues va a tener un buen matrimonio, aunque tal vez no crean en el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es. harán en momentos difíciles? Bueno, esa comunicación, esos principios bíblicos que no saben tal vez que son bíblicos, pero que lo están poniendo en acción, les van a funcionar. Buenísimo, buenísimo. Vamos a la última pregunta. Ok, dele. Última, que se nos acaba el espacio, y dice lo siguiente: ¿por qué se dice que los tatuajes no agradan a Dios? He visto personas y líderes cristianos con tatuajes. ¿Ellos están haciendo algo malo? Si quiere ver tatuajes, venga a Comunidad Paz. Todos tienen tatuajes. Nosotros no, Ale. Andy, ¿usted tiene tatuajes? No tengo tatuajes. Bueno, ninguno de nosotros tres tiene, pero la mayoría de gente tiene. Los tatuajes se dice que son malos porque hay un versículo en el libro de Levítico donde dice que no debemos de marcarnos la piel, ¿verdad? Las nuevas traducciones aumentan la parte de tatuajes, ¿verdad? Porque ya no es solo marcas incluso decían que se sellaban como se sella el ganado, ¿verdad? Como propiedad al esclavo, etcétera. Y en las nuevas versiones dice tatuajes. Pero si cogemos, yo les voy a poner de tarea, Andy, si vos no lo has leído o la gente no lo ha leído, lean el Levítico 19, porque es toda una norma de conducta de santidad, donde está metido, lo del tatuaje está junto con no cortarse el pelo los hombres, no cortarse las puntas de la barba, está con no hablar mal de la gente, es como los 10 mandamientos ampliado, digámoslo así. Ujú. Pero algo importante de este pasaje y de esa porción que habla del tatuaje es el simbolismo que tenía el tatuaje en aquel tiempo. Las personas que se tatuaban eran porque eran esclavos y su dueño los tatuaba, o porque querían rendir culto a algún dios. Trayéndolo a hoy es, si yo quiero, bueno, y también creo que a los muertos hablaba Sí, también. también era para reverenciar y adorar un poco. Había todo un concepto místico acerca de cuando alguien moría, hacerse una marca en honor a ese muerto. Así ¿verdad? es. Y no tenía que ver tanto con pintura como ahora, ¿verdad? Que es una jeringuita que tiene un arte, sino que tenía que ver con cuchillos, con rasparse, con marcas, ¿verdad? Dice Levítico 19:28, no se hagan heridas en el cuerpo a causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Y esta parte de tatuaje fue incluida últimamente como una traducción para entender lo que estaba ahí, pero son marcas, ¿verdad? Son marcas de adoración, no tiene que ver absolutamente nada con el tatuaje moderno, no tiene que ver con una florecita, con algunos artes. Algunos se tatúan cosas, pasajes bíblicos y mensajes cristianos, ¿verdad? Entonces, si creyéramos que eso es así como está en la Biblia, entonces miren qué problema tendríamos. Alguien que no cree en tatuajes, pero que come cerdo, estaría cometiendo el mismo pecado. Alguien Que que se no corta tiene la barba. tatuaje, pero se corta la barba redonda, estaría cometiendo el mismo pecado. Alguien que se corta el pelo redondo o las patillas, estaría cometiendo el mismo pecado que el que se tatúa. Entonces, alguien que no hace reverencia delante del anciano, cometería el mismo pecado que alguien que se hace un tatuaje. Entonces,
o lo metemos todo o nada, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay es todo un concepto de adoración, de culto, de marcas que no tienen que ver con pintura, tenían que ver con marcas, con cuchillos. Eso sucedió cuando Elías estaba en el Monte Carmelo, que comenzaron a adorar a Dios, y dice que se comenzaron los profetas a cortar. Ese mismo proceso es. Sí, y algo muy importante que nos puede ayudar es las intenciones de nuestro corazón. En Ahí Proverbios, ahí está el detalle. en Proverbios hay un versículo que dice: Dios juzga las intenciones del corazón. ¿Por qué motivo se va a tatuar? ¿Para adorar un Dios? ¿Para hacer un ídolo en su cuerpo? ¿Con un propósito que no es correcto? Entonces ahí yo creo que sí está mal. Pero si el tatuaje es, como decía don Ale, es un arte, por una flor que le gustó o un versículo bíblico o algo, creemos que Lo no que tiene. sea. Y volvemos al mismo principio. Ore, pídale a Dios. Así Si es. usted va a hacer uno, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Si usted considera que es pecado y se lo hace, es pecado para usted, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Pero lo que quisiera yo sembrar es que no juzgue a alguien que Así se es. tatúa, porque no es pecado bíblicamente, está en el contexto de otra serie de cosas, de idolatría, de adoración a dioses y un montón de cosas más, de adoración a muertos, y eso Así no es. tiene que ver nada con el tatuaje de hoy en día. Entonces no juzgue a los demás, porque tendríamos que juzgarlo a usted, porque no reverencia a los ancianos, porque se corta el pelo redondo, porque se corta las patillas, porque la barba se corta los Porque come picos y se la hace cerdo. redonda, porque come cerdo, y todo Chicharrones. eso está ahí en el mismo pasaje bíblico. Así es. Ahora, Y si- ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un muchacho joven que quiere tatuarse y los papás no lo dejan? Bueno, yo creo que primero tiene que sentarse a hablar con los papás, y yo creo que hasta que no sea mayor de edad debería tener una cierta obediencia, cierta sujeción a sus papás, ¿verdad? Por todo lo que significa la autoridad y la sabiduría de un padre, y cuando cumple 18 años que tome su tiempo para orar y haga lo que el Espíritu tome Santo sus le permite decisiones. hacer. Así es. Amén. Buenísimo. Bueno, yo creo que nos despedimos de esta sección. Don Ale, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿La disfrutó? Sí, pura vida todo. Doña Flora, gracias. Hasta luego. Feliz, Despídese. chao. Nos despedimos de ustedes. Es un placer haber estado acá. Los esperamos la próxima vez. Ya sabe, haga sus preguntas a info@paz.cr y estaremos contestando sus preguntas. Así que nos vemos pronto. Chao, Los hasta queremos luego a mucho. todos. Chao.